Hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo vídeo para el canal de Castortech. Una de las grandes preguntas que tiene la gente cuando ya se decide coger un coche eléctrico es si coge uno con autonomía normal o con autonomía extendida. En el vídeo de hoy quería hacer un ejemplo con lo que serían los nuevos Tesla Model 3, en este caso el Highland, aunque tenemos pocos datos de estos coches para poder hacer una balanza, así que en algunos momentos tendremos datos de lo que sería el Standard Range Plus o el que era el coche de 60 kilovatios que se comercializó hasta agosto de 2023. Vamos a empezar hablando un poquito de los gadgets, de las cosas que trae el Tesla Model 3, en este caso el Highland 2024, y tenemos dos modelos, como hemos dicho, el RWD, que sería tracción trasera, y el Long Range AWD, que es el que tiene dos motores, pues tiene el rango extendido, ¿no? En primer lugar, el sistema de sonido, pues tenemos la gran diferencia, 9 altavoces en el caso del Standard Range y 17 altavoces y un amplificador dual en el caso del Long Range. Aquí en el modo de destino de música, pues es un upgrade muy grande el que tiene el coche, prácticamente el único que tiene en lo que serían gadgets. El piloto automático básico lo tienen los dos, el calefactado los dos, los asientos ventilados lo tienen los dos, los asientos veganos de cuero también lo tienen los dos. Delante y detrás el infoentertainment de 15,4 y de 8 pulgadas también lo llevan los dos. La barra acústica de cristal lo llevan también los dos. Y la luz de ambiente también lo llevan los dos. Es decir, en el caso de cosas que se pueden notar más así a simple vista, digamos que los 8 altavoces más que tiene el Tesla Model 3 Long Range, seguramente la gente que ame la música dentro del coche o que vaya a pasar mucho rato dentro del coche, trabajando o lo que sea, ya sería una cuestión, sobre todo en este caso, para cogerlo. No estamos hablando de autonomía, estamos hablando sencillamente del fin del coche. Otro de los temas es el día, o sea, cuántos kilómetros hago al día o cuántos kilómetros tengo diariamente disponibles. La gran diferencia entre el Long Range y el Standard Range es que el Long Range tiene pues baterías de níquel cobalto de 2160, creo que se llama, o algo así el modelo, o 4680 según el sitio en el que estés, y estas baterías se cargan normalmente a diario hasta un máximo de 80%, y se aconseja muy pocas veces, solamente cuando vayas a necesitar la energía, es decir, para un viaje largo, hacer cargas al 100%, pero no se aconsejan porque degradan mucho las baterías. En el caso de los Standard Range o los de LFP, son baterías que se acostumbran, incluso Tesla te aconseja todos los días cargarlas al 100%. Por lo tanto, partiendo de esta base, el Tesla Model 3 Standard Range tiene el 100% de batería siempre cargado, y en el caso del Long Range tenemos una autonomía máxima basada en los 80% de batería para el uso diario. O sea, si eres un taxista y lo cargas siempre al 100%, estás acelerando la degradación del coche. Y vamos a coger siempre los kilómetros en ciclo EPA, porque son los que más se aproximan a lo que vemos en el ordenador del coche cuando lo compramos y durante todo el tiempo que lo vayamos a utilizar. El nuevo Model 3 2024 tiene una autonomía de 437 kilómetros según el ciclo EPA cuando lo cargas al 100%. Es decir, a diario tengo 437 kilómetros de autonomía. Es lo mismo que tenía el anterior. En el caso del coche de 18 pulgadas, que tenga las llantas de 18 pulgadas. El Standard Range Plus también, o el RWD de 19 pulgadas, tiene una autonomía EPA de 399 kilómetros y, naturalmente, todos los días dispones de esto porque puedes cargar el coche sin problema ninguno durante todos los días al 100%, porque es lo que te aconseja Tesla. Vamos ahora con el Long Range de 18 pulgadas, que tiene una autonomía de 548 kilómetros según el ciclo EPA, es lo que te marca el coche cuando lo cargas, y naturalmente para el uso diario tenemos solamente el 80% de la batería, y esto resulta a 439 kilómetros, lo cual son una diferencia de 2 kilómetros frente al Standard Range para el uso diario. Después tenemos el de 19 pulgadas y tenemos también 490 con 85 kilómetros de autonomía con la batería al 100% cargada. En el caso diario, uso diario, tendríamos 391 kilómetros, es decir, incluso 8 kilómetros menos que con el Standard Range para el uso diario. Vamos a dar otro dato de la batería.
y es que estos datos están recogidos por la aplicación de Tesi, que tiene pues bastantes personas que están monitorizando el coche, y estos datos se pueden compartir. Hay gente que decidimos compartir esos datos de la batería y el alcance y los kilómetros que tenemos sin datos del coche, para que se sepa más o menos cuántos kilómetros hacen estos coches, estos modelos en batería. Y tenemos una lista bastante actualizada, y en el caso de lo que sería la mayoría de los coches está actualizada hasta los 45.000 kilómetros, y en el caso del Tesla Model 3 pues digamos que los datos de 100.000 kilómetros, como se han obtenido bastantes datos iguales en el Highland que los que teníamos en el Standard Range, se ha considerado poner también la degradación como en el Standard Range que teníamos hasta ahora. Pero como digo, para estos datos solo vamos a considerar los de 45.000 kilómetros, y os voy a dar también los de 100.000 kilómetros, sobre todo del Model 3, para que lo tengáis un poquito en cuenta. Bueno, hasta los 72.000 kilómetros tenemos en el Model S una degradación de 2,1%, en el Model X podemos tener incluso hasta 5,3% de descenso de degradación. En el caso del Model Y tenemos hasta un 4,7% de degradación. En el Model 3, quizás el coche menos eficiente de toda la lista, tenemos una degradación en los primeros 72.000 kilómetros de hasta un 5,8%. En el caso de los 160.000 kilómetros, que es donde te cubre la garantía de Tesla la mayoría de los coches, lo vamos a ver después. Bueno, en los Standard Range, porque los Long Range tienen hasta los 190.000 kilómetros, igual que los otros modelos. En el Model S tenemos una degradación de 5,3%, por lo tanto estamos viendo que es uno de los coches más eficientes al día de hoy en lo que sería autonomía. El Model X bajaría a 7,9% de degradación, el Model Y bajaría hasta un 9,7% de degradación, y el que más se degrada de todos es el Tesla Model 3 con una degradación de un 12,3%. En el caso de los Model 3 con LFP, que esto es una cosa que, como he dicho antes, teníamos menos puntos, la degradación es similar. Estamos hablando de los actuales Model 3 y los del año 2022-2023, que tenían la batería de LFP, tienen una degradación a los 45.000 millas, o lo mismo a los 72.000 kilómetros, de un 2%, igualando entonces así a lo que sería el Model S. Y se espera que tengamos para los siguientes 160.000 kilómetros, no hay ningún coche por lo visto aún en estos kilómetros, por lo tanto no hay datos recogidos, pero se estipula que vaya a ser más o menos como ese 5,3% que tiene el Tesla Model S actualmente. El Model 3, el Model Y con la generación de 4680 tiene una degradación en las primeras 72.000 kilómetros de 6,1% frente al 4,7% que tenían los anteriores. O eso es lo que pone en algunos, según lo que ha recogido los datos de Tesi. Vamos a hablar un poquito de la potencia del coche. Es una de las pruebas que más gusta hacer en los sitios estos que hacen drag. Estos datos vienen de una empresa llamada motortrend.com, y aquí han probado el Model 3 Standard Range y el Model 3 Long Range ABD, en este caso como es normal el Highland, y tiene una aceleración de 0 a 100 de 5,8 segundos, y en el caso del Long Range de 4,2 segundos. La distancia de un cuarto de milla, que serían unos 402 metros más o menos, el Long Range lo hace en 12,3 segundos y el Tesla Model 3 Standard Range lo hace en 14,1 segundos, alcanzando una máxima velocidad de 164 km por hora y el Long Range de 184,4, bueno, 184 km por hora. La velocidad máxima en ambos vehículos es de 201 km por hora. Vamos a hablar un poquito de unos datos que nos expuso el canal de Björn Nyland en YouTube. Y aquí hay datos del Tesla Model 3 Standard Range, LFP y el Long Range Highland. Y son temperaturas, bueno, cuántas alcance de millas y de kilómetros pudo realizar estos coches. En este caso el Standard Range, LFP, a menos 1 grado centígrados, a 90 km por hora, consiguió realizar con la batería completa 405 kilómetros. En el caso de una temperatura de 1 grado centígrado a 120 km por hora, pudo hacer 292 kilómetros de distancia. El Model 3 Long Range, el Highland, en este caso, a 3 grados de temperatura, a 90 km por hora, consiguió hacer 463 km por hora, que referente al LFP del año anterior, Standard Range, sería... Y a 3 grados centígrados también a 120 km por hora, o lo que es lo mismo, hizo 329 kilómetros. Naturalmente las temperaturas son más altas en el Long Range
que las que fueron en el Standard Range, 2 grados de diferencia, y aquí se nota también bastante lo que sería la diferencia de velocidad de consumos. Pero un dato interesante es que a 90 km por hora tenemos entre ambos vehículos 58 km de diferencia, y a 75 km por hora tenemos 37 km de diferencia que podemos hacer con la batería pequeña comparado con la batería grande. Es decir, entre el Long Range y el Standard Range tenemos una diferencia a 90 km por hora de 58 km que podemos hacer más, y a 120 km por hora podemos hacer 37 km más que con el Standard Range. Ese dato lo que quiere resolver es que a 90 km por hora podemos realizar 58 km más con el Long Range que con el Standard Range. Y en el caso del ir a 120 km por hora podemos realizar 37 km más con el Long Range que con el Standard Range. Quería mirar también un poco el rango diario cuando ya ha ido una declaración encima del coche. Vamos a coger el ejemplo de los 72.000 kilómetros que hemos hablado antes de la declaración, y tenemos el Model 3, el RWD, que sería la tracción trasera de 18 pulgadas, que tenía 437 kilómetros de autonomía, y después de 72.000 kilómetros tendríamos 429 kilómetros. Es decir, después de un tanto de kilómetros habíamos reducido esos kilómetros en lo que sería la autonomía. En el caso del 19 pulgadas tendríamos 399 kilómetros al inicio, y con la degradación del 2% tendríamos 391 kilómetros. En el caso del Long Range con 18 pulgadas teníamos 548 kilómetros cuando está al 100% cargado. Para el uso diario tenemos solamente un 80% y serían 516 kilómetros, pero tenemos naturalmente la degradación y nos quedaría en 413 kilómetros, puesto que la degradación de estas baterías es de un 6% frente al 2% que tiene el LFP. En el Long Range 19 pues tenemos 490 kilómetros cuando está cargado al 100% cuando es nuevo. Con la degradación después de 62.000 kilómetros tenemos para 460 kilómetros al 100% de la carga, y nos quedan 368 kilómetros útiles después de los 72.000 kilómetros. Ya hemos perdido más, hemos tenido más degradación, y aquí ya podemos empezar a ver verdaderamente no hay tanta diferencia después de ciertos kilómetros entre un Long Range y un Standard Range, sobre todo porque son diferentes tecnologías. Y bueno, vamos al último dato, y es la carga. La carga, como hemos dicho, en el caso de los coches teníamos el de 18 pulgadas y el de 19 pulgadas de las ruedas, 437 frente a 399 en el caso de tracción trasera, tracción 4x4, 548, 490 kilómetros, siempre lo que más alcance tiene son las de 18 pulgadas, y la carga del 10 al 80% pues sería así que tarda en los Model 3 Standard Range 25 minutos, y en el caso del Long Range tardaríamos 27 minutos. Naturalmente la carga es más grande la batería frente a más minutos, y la carga por minuto, o sea, kilómetros por minuto de carga, tendríamos en el caso del Standard Range 18 pulgadas 12,2 kilómetros, porque claro, aunque sea la misma batería, la rueda es más pequeña, tiene más alcance, 12,2 kilómetros por minuto. En el caso del RWD 19, 11,1 kilómetros por minuto. En el caso del Long Range de 18 pulgadas, 14,22 kilómetros por minuto. Y en el caso del 19 pulgadas, 12,72 kilómetros por minuto. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hablado un poco del Long Range y Standard Range, qué coche merece más la pena. Yo me decidí por el Standard Range porque pensé que no se puede uno fijar solamente los viajes. Se viaja 4 o 5 veces al año, y el resto de los días son 365 frente a quizás 4×2 son 8 días de viaje. Digamos que es abismal la diferencia entre qué es lo que tengo que tener en cuenta. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si estáis interesados en coger un Tesla, os dejo en la caja de descripción mi enlace de referidos, también seguramente en una de las
tarjetitas que salen aquí arriba, aunque tardará 3 o 4 semanas en ponerla, pero igualmente, gracias por estar aquí, nos vemos aquí en Castors de QB en un próximo vídeo. Nos vemos.